Gente linda, soy K y esto es ¿Qué pasa en Chile? El señor Tomás Mochati nos da unos datos bastante específicos al tema que notoriamente ha tomado la palestra en este momento. Vamos con todo, ultra mega genial fabuloso like, porque estos datos son literalmente para morirse. Cuando estábamos en plena llegada masiva de haitianos, bajo Bachelet, Gabriel Boric escribió, Bajo Bachelet. textual, por eso le digo que esto es algo también ideológico. ¿Qué dijo Boric? Qué alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. Bienvenidos. Punto de exclamación. Puso ahí Boric. Ese mismo día en que escribió esto, más tarde se explayó y nuestro Gabriel dijo... ¿Nuestro Gabriel? Ese mismo día en que escribió esto, más tarde se explayó y nuestro Gabriel dijo... No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Repito, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles, lo dijo Boric. Hay alguna cosa muy psicológica, porque él dice que hay que tratarlos como inmigrantes y los iguales que son. Pero te das cuenta cómo trata de mezclar igualdad, inmigración y meterte entre medio la legalidad, que es llegar sin papeles. O sea, ahí hay un juego de palabras que el Partido Comunista hace muy bien. Ojo, por eso que me gusta detallar en esto. 3 años antes había escrito una frase que lo persigue hasta hoy. Uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes. Verdad que había dicho eso. Cuando Sebastián Piñera dijo que muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros, Boric, en ese tiempo diputado próximo a ser candidato presidencial, le respondió: qué irresponsable que un expresidente se sume a estigmatizar la inmigración. Tenemos que decir con fuerza, bienvenidos inmigrantes. Es un asunto ideológico también. Gabriel Boric, para ser presidente, primero, recordará usted, ganó la primaria en la izquierda. Y su programa de gobierno decía que garantizaría, comillas, el acceso de las personas migrantes, independiente de su situación administrativa, con papeles o sin papeles, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida. Incluso había explicado en ese momento él que le iba a dar los bonos comunes. Y tal como lo dice el señor Tomás Mochati, sin papeles, no era necesario la regularización. También se comprometía a iniciar, comillas, un proceso de regularización extraordinario que incluya a todas las personas sin documentos. ¿Cómo vas a regularizar a alguien si no tiene documentos? O sea, para regularizarlo necesitas sus documentos. Independiente de la forma en que hayan ingresado al país. Quienes lleven a vecindadas más de un año, tendrán un documento de residencia definitiva. Esa era la promesa de Boric. Ya siendo presidente electo, Gabriel Boric dijo que pretendía incentivar la migración regular con respeto a derechos humanos. Repito, incentivar la inmigración regular. Varias personas que se desempeñaron en el Servicio Jesuita de Migrantes, un órgano de presión en favor de los inmigrantes, pasaron a tener altos cargos en el gobierno de Boric. Entre otros. A ver, igual ese es un problema porque, claro, le dio altos cargos a las personas que notoriamente estaban a favor de la inmigración a Chile. O sea, notoriamente ellos van a hablar a favor y notoriamente van a aprovechar el poder que tiene ahí. Pero esto no lo hacen de nada, esto es un plan estratégico, esto fue un plan. Su asesor en asuntos internacionales, Carlos Figueroa, y también Miguel Jaksic, asesor en temas de inmigración del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero hay varios más, no se los voy a detallar porque no los quiero aburrir. Solo para que usted capte mejor el asunto. ¿Qué dijo este Jaksic? Dijo que el problema lo teníamos nosotros, los chilenos, no los inmigrantes, y lo expresó así, comillas. Lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra mirada y comenzar a pensar interculturalmente. O sea, empezar a preguntarnos si estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestras concepciones tradicionales acerca de la identidad, de la nación, la persona, lo correcto y lo incorrecto, para entrar en una conversación nueva, distinta, horizontal y simétrica con esas otras personas que son parte de nuestra vida. O sea, nosotros teníamos que cambiar. Efectivamente, eso es un juego. Oye, pero vuelvo a repetir, aquí hay una psicología social pero impresionante. Está usando palabras intercultural. Notoriamente, aquellos que quizá no entienden mucho el concepto de intercultural,
Le resuena la palabra cultura directamente. Y cultura uno mentalmente lo asocia a algo positivo, a algo que tiene llegada. Esto es algo bastante fuerte porque de verdad que es psicología en lo cual asocia ciertas palabras a unión, a comunión, a cosas positivas, incluso algo social. Y claro, ahí te clavan esto a, hey, si no estás a favor entonces eres una persona mala. Nosotros teníamos que adoptar otra actitud. Claro. El problema no era de los inmigrantes, era nuestro. Asesor en temas de inmigración de Manuel Monsalve, ex integrante del Servicio Jesuita de Inmigrantes, y por lo tanto el gobierno absolutamente permeado ideológicamente con estas concepciones. Hago este contexto porque, reitero, la ideología es un elemento que hay que considerar en todo lo que ha ocurrido. Hay alguien que hizo el trabajo. El diputado de la UDI, hoy ex diputado, Juan Manuel Fuenzalida. Y no salió reelecto más encima. Él fue quien investigó y que hizo una detallada denuncia ante la Contraloría General de la República. Y gracias a esa denuncia de Juan Manuel Fuenzalida, el diputado, la Contraloría investigó y emitió el informe preliminar que ha causado ahora tanto escándalo. No se sabe exactamente cuántos vuelos hubo. No se sabe. Lo cierto es que embarcaban a niños hacia Chile a cargo de un adulto. No se sabe qué relación tenía ese adulto con esos niños y adolescentes. No. Esto es impresionante. Yo lo había explicado en otro video. 23 niños. 23 niños con un adulto. ¿Cómo dejas entrar 23 niños con un adulto? Y lo peor, sin documento ninguno y sin parentesco. Ojo con eso. No se sabe. Este ingreso masivo se hizo bajo la figura de la reunificación familiar. Incluso se habla de un verdadero puente aéreo. Fueron muchos aviones. La sospecha es que en numerosos casos se usó falsamente esta figura legal de la reagrupación, de la reunificación familiar, pero habrá que probar eso. Nosotros contamos en Biobío que uno de los hallazgos más sensibles, incluso escalofriante, como indicó una fuente consultada en Biobío, apunta directamente a la figura del adulto responsable, sí, ya que existieron personas que habitualmente actuaban como a cargo de muchos menores en distintos vuelos sin que se verificara de forma rigurosa el vínculo familiar o legal que tenían estas personas que traían a los niños. Exactamente. Venía una persona con varios niños. Sí. ¿Quién eran esas personas? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué tenían tantos niños a cargo? ¿Quién los contrató? Esta pregunta nace al ver los documentos y pese a eso no causó duda entre las autoridades del gobierno de Gabriel Boric. ¿Quiénes eran estos adultos que se repetían en distintos grupos de niños? ¿Quién los contrató, insisto, quién los reclutó? Oye, esto es muy oscuro, chicos. Esto es muy oscuro. Es demasiado oscuro lo que estamos escuchando. Que un solo vuelo tenga 23 niños y hubieron un número indeterminado de vuelos, que ojo, no había... tú sabes que si trabajas en el área informática, incluso en una oficina, tú tienes una bitácora, que se puede llamar de diferentes formas, lo que hice hoy, etc. Bueno, aquí en los vuelos no existía eso. En los vuelos no decían quién llegó, cuántos niños llegaron, de dónde viene ese vuelo, porque ni siquiera eso, simplemente no hay registro de nada. El informe documenta que el Servicio Nacional de Migraciones no verificó los datos autorreportados, insisto, autorreportados, o sea, datos que ellos mismos proporcionaban, Sí. pero no se chequeaban por los solicitantes de reunificación familiar, incluyendo domicilios en Chile y antecedentes de supuestos tutores. Estos vuelos charter, o sea, vuelos especiales, solo para estos efectos, solo para ellos, lo hicieron en varias oportunidades 3 compañías. Galister, el vuelo era el GH6011, Aruba Airlines tenía 2 vuelos, el AG01 y el ZZ02-E, y el Caribbean Sun Airlines, otra línea aérea. Hay un vuelo, el WAL-801 de Caribbean Sun Airlines, realizado en un Boeing 737, que aterrizó en octubre de 2025, en medio de la campaña presidencial del año pasado, que ni siquiera tenía lista de pasajeros. Yo no había visto un vuelo, más encima internacional, Fíjense lo que le estaba explicando yo recién. sin lista de pasajeros. Esto es una novedad. El 14 de marzo de 2023, el entonces diputado y ex subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, envió un oficio a la ministra del Interior, a Carolina Toá, preguntando si había un aumento de ingresos de niños y adolescentes haitianos. Entonces Toá
buena burócrata, le pidió a la PDI que informara. La respuesta fue la siguiente: en poco más de un año, o sea, entre enero de 2022 y marzo de 2023, Oa. habían llegado, escuche bien, 76 vuelos charter con 2.100 menores de edad. 76 vuelos. 76 vuelos charter. Por eso yo le decía que había un verdadero puente aéreo. Y se lo decía antes, todos sabían, parlamentarios, PDI, Dirección General de Aeronáutica Civil, Junta de Aeronáutica Civil, Ministerio del Interior, Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez. La PDI el año 2023 informó de otras 3 compañías aéreas con cifras extraordinarias de niños haitianos: Sky Airlines, Aero Regional de Ecuador y Star de Perú. Luis Tayer, el que dirigía el Servicio Nacional de Inmigraciones, dijo que hizo en su tiempo una denuncia al Ministerio Público. De esa denuncia poco se supo. Carolina Toá dijo que en contra de estas 3 últimas aerolíneas, las que les nombré recién, se presentó una querella. No se sabe esa querella. Carolina Toá. Pero la Carolina Toá es la que anteriormente, claro, había hecho. O sea, no hay lógica, ¿ah? No hay lógica. Oye, voy a hacer una denuncia para que quede registro de que hago la denuncia. Pero por si acaso yo estoy apoyando esto de cierta forma, ¿ah? Sí, que vengan los inmigrantes. Es como muy raro todo. El exdiputado Juan Manuel Fuenzalida dijo que en su momento presentó la denuncia ante la ministra del Interior, Carolina Toá, ante su subsecretario Manuel Monsalve, ante el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que había sido subsecretario del Interior, diciéndoles que a veces llegaba un adulto con 40 niños. ¿Y qué dijo el diputado? Fue como hablar con una pared. Cada vez que alguien desea validar un documento en el extranjero para utilizarlo en Chile, debe legalizarlo. Y me explico. Ah, ya, sí. Y la legalización, esto es una cosa legal por si acaso. Cuando viene alguien, por ejemplo, viene de otro país, se legaliza el documento. Y notoriamente tiene que haber una conexión con ese país para saber si efectivamente es así. O sea, si la persona pertenece a cierto país, quién es y cómo, notoriamente cómo viene, etc. Cualquier documento emanado de autoridad extranjera. Y eso se hace por la... ¿Cómo se llaman estas que hay de diferentes países? Embajadas, ¿no? Para que tenga valor en Chile, hay que legalizarlo en el respectivo consulado de Chile en ese país. Exacto, sí. ¿Qué permite esta legalización de este documento emanado de autoridad extranjera para que tenga valor en Chile? Permite certificar por una autoridad chilena que la firma, el sello y el cargo de la autoridad local que lo emitió son reales, son legítimos. O sea, esto permite verificar que el documento no es falsificado. Este trámite es aún más necesario en Haití, donde hay muchísima falsificación de documentos. Notoriamente. Luis Tayer, el señor a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, bajo el gobierno de Gabriel Boric, hizo algo insólito que afectaba a los niños y adolescentes haitianos. Dictó un documento, esto es burocracia, así que se lo indico, un memorándum, para flexibilizar los requisitos de los haitianos. ¿Flexibilizar requisitos? ¿Cómo es eso? Pero si necesitas saber de dónde vienen. A ver, son niños, estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños. Y por norma lógica, si sientes que a los niños los vas a sacar de su pobreza, que es lo que me han descrito incluso gente en comentarios de no, es que querían sacarlo de su pobreza. Ok, pero entonces cuando llegan a Chile tú sabes dónde están, tú sabes cómo están viviendo, ¿no? Acá no pasa eso. La palabra flexibilizar no la uso yo, está en el documento, en este memorándum interno. ¿Legal? Este documento, este memorándum lo firmó cuando él ya sabía hace mucho tiempo de la llegada masiva de niños desde Haití. Repito, él lo sabía y notificó mediante este documento a 8 jefaturas de su servicio, el de inmigración, señalándoles que para el caso de niños, niñas y adolescentes, esto es textual, se aceptarán certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización. Pero eso es tráfico. Eso es un tráfico directo. Y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario. Nada. Cualquier documento. No está legalizado. Y sin la fotocopia de firma electrónica de un notario. Nada. O sea, podían hacer un documento, incluso photoshopear. Ojo, photoshopear un documento, hacer uno falso y no había validación, nadie preguntaba, e incluso a los que preguntaban
ojo, porque esto es bien fuerte, a las autoridades, a la policía que estaba ahí, etcétera, que me han dejado también en comentarios. A ver, ¿por qué razón la policía no hacía nada? ¿Por qué razón la policía no hacía nada llegando los niños, etcétera? Pero aquí está contando algo bastante fuerte. Las autoridades, el gobierno de turno, envió un comunicado a la policía que ellos debían, sí o sí, aceptar un documento, pero sin verificarlo. Esto es muy fuerte, lo que está diciendo. Sin verificación. O sea, lo podía hacer cualquiera. Y claro, la policía tiene que cumplir con las órdenes. Y abundó en ello, al señalar que se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad de trámite ante el Consulado de Chile. Textual. Este señor Taller ordenó mediante este memorándum saltarse al consulado, obviar al consulado chileno. ¿No se puede hacer eso? Yo no sé si tiene facultades para eso. No. El señor Taller podría haber hecho lo mismo con el consulado de Nueva York, el de Milán, el de París, el de Londres. Podría haberlo hecho por un memorándum interno. Esto es totalmente oscuro, chicos. Y bueno, lo dejo aquí, dejo este fragmento aquí porque la verdad quiero leerlos en comentarios. Me interesa leer su opinión, su crítica. Se acepta todo tipo de opiniones, críticas positivas, negativas, lo que sea, pero yo considero que esto está bastante fuerte. Bastante fuerte. Y bueno, si consideras que esto es fuerte, los videos que te voy a dejar aquí abajo, pero no tienes idea. Porque incluso una de las diputadas dejó la grande en la Cámara de Diputados porque llamó a una directora del liceo. Esta directora del liceo lo que le dijo te va a sorprender. Puedes ir al video. Impresionante. Nos vemos, gente linda. Un abrazo tremendo. Soy K. Y esto es ¿Qué pasa? Esto pasa en Chile.